Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeremos la novela de Bárbara Cartland, La mansión del amor. Espero que la disfruten. Capítulo 1. Tengo entendido, Darcia, que tu tía desea que la visites mañana en París. Así es, reverenda madre. Sabes que no apruebo que mis alumnas vayan a París ni que tengan nada que ver con esa ciudad. Sí, reverenda madre. Habría sido mejor que ella te visitara aquí en el convento. Tal vez, reverenda madre, el viaje le resultase pesado. Se hizo el silencio mientras la superiora observaba con mirada escrutadora a la joven que tenía frente a ella, al otro lado del escritorio. No había duda que Darcia, desde que estaba a su cargo, se había convertido en una belleza. Quizá por eso estaba reacia, aunque no era plenamente consciente de ello, a permitir que la joven, aún acompañada, viajara desde la tranquila y enclaustrada atmósfera del colegio en el que se le conocía como la ciudad más alegre del mundo. Sin embargo, la reverenda madre tenía que reconocer que Darcia era una alumna modelo en todos los aspectos. Se esforzaba mucho y no había ninguna otra que tuviera tantas distinciones académicas, y aunque era la única inglesa, simpatizaban con ella todas las demás, y era la favorita de las monjas. Su cabello de reflejos cobrizos y sus ojos de un extraño verde avellana eran una combinación única entre los cientos de jovencitas que habían pasado en el internado en los últimos años. Agradaba a la superiora la compostura con que Darcia esperaba escuchar si podía visitar o no a su tía, sin insistir ni mostrarse impaciente. La reverenda madre tomó su decisión. Muy bien, Darcia, puedes ir a París. Y como tu tía dice que enviará un guía por ti, eso me ahorrará conseguirte un acompañante. Pero debes dejar claro que ese tipo de arreglos no son satisfactorios para mí. Así lo haré, reverenda madre, asintió Darcia con tono obediente. Y gracias por permitir aceptar la invitación de mi tía. Un mensajero espera, así que debes escribirle una nota enseguida. Gracias, repitió Darcia, e hizo una reverencia antes de abandonar el despacho. Solo cuando cerró la puerta dio un salto de alegría y corrió con todo lo que la superiora habría considerado una prisa innecesaria hacia el aula, en aquel momento vacía. Abrió su pupitre, sacó papel de escribir y puso unas líneas que habría dejado estupefactas a la reverenda madre, pues decían así: Queridísimo mío, no puedo esperar hasta mañana y estaré contigo tan pronto como puedan llevarme tus caballos. Mi amor y 1000 besos. Darcia. Cerró el sobre y se dirigió al vestíbulo, donde la monja de guardia le entregó la misiva al sirviente que esperaba afuera. Por la puerta entreabierta, Darcia lo vio montar en un caballo pura sangre y sin duda muy veloz. Enseguida corrió escaleras arriba para decidir qué se pondría al día siguiente, cuando visitara París por primera vez en 2 años. El carruaje que pasó a recoger a Darcia a la mañana siguiente era sumamente cómodo, pero no llevaba escudo de armas ni cualquier otro distintivo en las portezuelas. El conductor y el palafrenero iban sobre el pescante, y el guía, un hombre de edad que esperaba respetuoso ante la puerta del convento, se inclinó ante Darcia cuando ésta apareció. Ella inclinó la cabeza y subió al carruaje en silencio. El guía se sentó de espaldas a los caballos, y mientras el carruaje se alejaba, Darcia se asomó para agitar la mano en señal de despedida a la monja que la observaba, hasta que ésta cerró la puerta. Solo entonces se arrellanó Darcia a sus anchas y dijo al hombre que iba frente a ella: ¿Cómo estás, Briggy? Encantado de verla, señorita Darcia. Ha crecido y ha cambiado tanto en estos últimos 2 años que dudo que el amo la reconozca. Tengo tantos deseos de verlo. Estos 2 años sin él me han parecido muy largos. Supuse que así se sentiría, pero el amo estaba decidido a que recibiera usted una muy buena educación. Me han metido tantos conocimientos que a veces siento que soy un pavo relleno. Ambos se rieron. ¿Cómo está papá? Bien, pero ya lo conoce, señorita. Vive demasiado aprisa. No le queda más remedio. Sería extraño si no lo hiciera. Muy extraño, es verdad. ¿Dónde estáis viviendo? Creía que nuestra casa de París estaba cerrada. La abrimos especialmente para que el amo pueda verla allí, pero me encargó recomendarle que es importante que nadie la vea ni se entere de que lo visita. Darcia pareció sorprendida, pero antes que pudiera hablar, Briggy continuó diciendo: Me dio este velo para que se lo ponga sobre el sombrero antes de entrar a la casa. No desea que la servidumbre sepa de dónde llega. El conductor ha jurado guardar el secreto. Como lleva muchos años con nosotros, no es probable que se vaya de la lengua. Darcia rió muy divertida.
Todo suena muy al estilo de papá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tanto secreto y la necesidad de que yo sea casi invisible? Por supuesto que no será invisible, señorita Darcia. Si no lo considera una impertinencia, le diré que se ha puesto tan hermosa que el amo se llevará una gran sorpresa. Eso espero. Desde pequeña he sabido que a papá solo le agradan las mujeres bonitas, y solía rezar cada noche para que cuando creciera, ser muy bonita y agradable. No hay duda de que sus oraciones fueron escuchadas, señorita. Gracias, Briggy, es lo que deseaba escuchar. Darcia había dicho la verdad al comentar que siempre había sabido que a su padre le gustaban las mujeres bonitas. Ellas a su vez lo adoraban. El único problema era que llegaban y se iban con tal rapidez que apenas empezaba a darse a encariñarse con alguna encantadora criatura que vivía en su casa y evidentemente mantenía una relación íntima con su padre, cuando su lugar lo ocupaba otra y luego otra más. Recordándolo, Darcia se dio cuenta de que había olvidado sus nombres y que no le era posible distinguir a una de otra. Todas tenían algo en común. Cómo deseaban estar bien con el apuesto, encantador y libertino Lord Rowley, ponían empeño en mimar a su única hija. Pero esto no había afectado el carácter de Darcia. Desde pequeña se dio cuenta de que gran parte de lo que le decían no era sincero, y que el afecto que le demostraban estaba calculado para impresionar a su padre. Las comprendía perfectamente, porque tampoco para ella existía nadie más fascinante que el hombre a quien se tenía por el más devastador libertino de su tiempo. Conforme crecía, Darcia se percató con una inteligencia superior a sus años de que su padre había nacido en una época equivocada. En los días alocados del período georgiano, había estado en su elemento como jefe de los petimetres que rodeaban al regente, el príncipe del placer, como le llamaban, que se convertiría más tarde en Jorge IV. Por el contrario, en la puritana y grave corte de la reina Victoria, Lord Rowley era considerado como un excéntrico que iba demasiado lejos y acabó por convertirse en oveja negra en una sociedad hipócrita. No ser descubiertos era la consigna de quienes se las arreglaban para divertirse, sin incurrir en la desaprobación de la viuda de Windsor. Así era como denominaban a la soberana. Esto obligaba a tomar precauciones, pero Lord Rowley jamás supo lo que era la precaución. Se burló de los convencionalismos hasta que Inglaterra se convirtió en un lugar imposible para él, y hubo de marcharse al extranjero, llevándose consigo como gesto de despedida a una de las damas de honor favoritas de la reina, quien creyó ingenua y equivocadamente que valía la pena perder su lugar en la sociedad por amor. Fue el escándalo provocado por tal acción lo que hizo que Lord Rowley pensara en hacer algo respecto a su hija. Un mes antes que Darcia cumpliera 16 años, la envió al convento del Sagrado Corazón, después de una cuidadosa búsqueda para encontrar un internado donde no hubiera jóvenes inglesas y que tuviese, además, un alto nivel académico. Darcia no se opuso a esta decisión, porque los años le habían enseñado que era una pérdida de tiempo, pero se sintió bastante sorprendida cuando su padre le comunicó que la habían admitido bajo el nombre de Darcia Rowell. Antes que pudiera preguntar nada, Lord Rowley le dijo: primero, si se enteran de quién es tu padre, dudo que te acepten. En segundo lugar, al saberse que estás relacionado conmigo, podría perjudicarte. ¡Qué tontería, papá! Estoy muy orgullosa de ser tu hija. Ninguna otra muchacha podría tener un padre más original y adorable, ni que le hiciera la vida más divertida. Eso estaría bien si fueras varón, pero eres mujer, cariño, y muy bonita. Por eso debo brindarte la oportunidad de ser tú misma. Ese es el primer paso. Cuando seas mayor te explicaré con más detalle las dificultades a las que habrás de enfrentarte. Por el momento, quiero que no seas solo bella, sino instruida. La mayoría de las mujeres son unas ignorantes. A eso se debe que un hombre se canse tan pronto de ellas. Creía que Dolores, la que estaba con nosotros hace 8 meses, tenía más cerebro que las otras, opinó Darcia. Su padre se echó a reír. Tenía otra deficiencia que no puedo comentarla contigo. ¿Por qué no, papá? Porque eres mi hija y una señorita. Lord Rowley se puso serio al añadir: estaremos separados durante 2 años. Darcia emitió una exclamación de protesta y él dijo cortante: no lo voy a discutir, lo hago por tu bien, y Dios sabe que te echaré de menos, pero sé que es mi deber actuar como lo hago.
Aunque era muy joven, Darcy se dio cuenta exacta de lo que su padre esperaba de ella y se dedicó a conseguirlo. La mayoría de las mujeres que habían en la vida de su padre pertenecían a la alta sociedad y si las hubo de otro tipo, Darcy sospechaba que sí, nunca las llevó a su casa. Muchas de ellas eran damas casadas con hombres de gran importancia social que, llevadas por una irreprimible ilusión, se habían comportado de forma imprudente. Pero aparte de eso, le habían dado a Darcy ejemplos de muy buena educación. Lord Rowley no hubiese tolerado nada diferente entre la gente que lo rodeaba. En el convento, Darcy había hecho gran acopio de conocimientos, los que sin duda aprobaría su padre. Había profesores no solo de danza y equitación, sino también de esgrima, por si alguna alumna deseaba aprender. La madre superiora no lo veía con buenos ojos, pero varios padres italianos habían insistido en ello porque consideraban que daba a sus hijas una agilidad y una rapidez de reflejos muy convenientes. Además, Darcy adquirió una gran habilidad para tocar el piano, cantar y pintar. Insistió en que se le enseñara óleo más que acuarela, técnica esta última que se consideraba más propia de las damas. Se aplicó a todo con gran concentración porque sabía que así lo deseaba su padre, y estaba decidida a satisfacerlo. Lord Rowley podía ser un libertino, pero también era un hombre inteligente e instruido. Hablaba a la perfección 5 idiomas, se había graduado en Oxford y además de ser un juez sin paralelo en cuanto a mujeres, era un experto en caballos. Se dedicaba a las carreras hípicas y las ganaba todas. Su muy peculiar estilo lo convertía en el favorito del público y recibía ovaciones entusiastas en cuanto su hipódromo se presentara con su color distintivo, el amarillo. Por cierto que esa elección había sido muy criticada en el palacio, pero a él no le importaba. Los tejados de la granja de su propiedad, sus faetones y sus coches de viaje eran todos amarillos, y jamás se le veía sin una flor amarilla en el ojal. Las multitudes lo llamaban el terrible Rowley y lo adoraban. Sus amigos le pedían prestado, excusaban su alocado comportamiento y fueron leales por completo, hasta que la corriente de desaprobación los hizo replegarse para no salir perjudicados. Solo las mujeres se mantuvieron firmes y lo amaban incluso después que él las hubiera echado de su vida. Cuando ya se acercaban a París, Darcy sintió que su corazón latía un poco temeroso de que todo su esfuerzo y todo el trabajo que se había tomado en cuanto a su apariencia no satisfaciera a su padre. Había practicado cada movimiento, cada ademán, con la pretensión de ser graciosa como una bailarina. Había ejercitado su voz en la conversación y en el canto, hasta convencerse de que era musical. No olvidaba que su padre había dicho de una mujer que lo asediaba: «Tiene voz de cuervo». Las mujeres debían tenerla como un ruiseñor si desean que uno las escuche. También había insistido Darcy, aunque fuera excesivo el estudio, en tomar lecciones de alemán, francés, español e italiano. Ahora dominaba todos estos idiomas y únicamente dudaba de que su inglés fuera tan bueno como debiera. Mientras recorrían las amplias calles de elegantes mansiones, Briggy, sin decir nada, le entregó el velo. Darcy pensó divertida que era exactamente la clase de velo que su padre le enviaría. No oscuro ni tosco, sino sutil como tela de araña. Azul con motitas negras, parecía ideado para disfrazarse. Se lo puso sobre su pequeño sombrero y como le llegaba hasta los hombros, resultaba favorecedor por el aire de misterio que le confería. Lucía un vestido demasiado recargado para llevarlo en el internado. El polizón era más grande de lo que les permitían, y el ceñido corpiño revelaba a la perfección su figura de una manera que había hecho fruncir el ceño a la madre superiora. Darcy lo había visto en una revista francesa y convenció a una de sus compañeras para que se lo comprara cuando fuese a su casa de vacaciones. «Esa modista hace vestidos muy caros», le advirtió su amiga. «No importa. Debo tener un vestido que no me avergüence si algún familiar me invita a visitarlo». «¿Esperas que alguno lo haga? Nunca han venido a verte, Darcy. Ni tú vas a casa en vacaciones». «Mis familiares viven en Inglaterra y desean que termine mi educación antes que me reúna con ellos». Algunas otras jóvenes estaban en la misma situación que ella. Una era griega, otra originaria de Teherán. Por lo tanto, Darcy no pasaba sola las vacaciones, pero siempre se alegraba cuando el resto de sus compañeras regresaban de nuevo al convento. El carruaje se detuvo frente a una impresionante puerta, y Darcy vio que varios sirvientes de librea le esperaban.
Sobre la escalinata habían colocado una alfombra roja, y mientras estaban en la casa, Darcy pensó que, aunque no conociese aquella casa, que no había visto desde hacía 5 años, habría adivinado que era de su padre. Los cuadros y el espléndido mobiliario eran muestra del ambiente con que él solía rodearse, como lo eran los grandes ramos de flores que perfumaban el vestíbulo y el salón a donde la condujeron. Pero en aquel momento ella solo tenía ojos para el hombre que se hallaba al fondo de la estancia. Se quitó el velo y emitió una exclamación de felicidad mientras corría hacia él. ¡Papá, papá! ¡Qué maravilla volver a verte! Lord Rowley la abrazó y le besó ambas mejillas, diciendo emocionado: «Ha sido una larga separación, muñeca. Déjame verte». La apartó un poco para contemplarla, y, como si se sintiera turbada bajo su escrutinio, Daria se desató los lazos del sombrero y lo tiró al suelo, antes de acercarse nuevamente a su padre para besarlo una y otra vez. «Estás preciosa», exclamó él, «y te pareces mucho a tu madre cuando la conocí. Era más rubia que tú, pero tiene sus mismas facciones. Ya sabía yo que te convertirías en una belleza. De nuevo aposté al mejor caballo». Darcy rió complacida. «Oh, papá, no sabes qué alegría escuchar tu voz y esa forma tan divertida que tienes de decir las cosas. Pero no soy un caballo, soy una mujer. ¿Puedo ahora vivir contigo de nuevo?». Era la pregunta que anhelaba hacer, y que no se había ido de su mente desde que había recibido la carta donde le comunicaba que su tía deseaba verla. Darcy había adivinado enseguida de quién era, no solo porque no tenía ninguna tía que se interesara por ella, sino porque en una esquina de la hoja se veía el signo secreto que ambos inventaran 2 años antes. En el caso de su padre era una minúscula R. Ella, por su parte, dibujaba un pequeño corazón. «He venido a París a hablar de eso contigo, pero primero háblame de ti». «Sabes que no tengo nada que decirte, papá. Te escribí todo en esas largas y aburridas cartas que dirigía cada domingo a un supuesto tío Rudolf, con las señas de tu abogado en Londres». Lord Rowley soltó una carcajada. «Admito que me resultaba difícil leerlas, no así las que me enviabas de contrabando. Solo podía hacerlo cuando algún familiar de mis condiscípulas iba a visitarlas, o si ellas se marchaban de vacaciones. Debes saber que las monjas revisan todas nuestras cartas para asegurarse de que estén bien escritas y no incluyan ninguna queja». «¿Tienes alguna?». «No, es el tipo exacto de internado que tú aprobarías. Nos hacen trabajar, y la salvación eterna de nuestras pobres almas es la preocupación constante». Lord Rowley aún reía cuando entró un sirviente con una botella de champán. «Creo que debemos brindar por nuestro encuentro, aunque sea corto». «¿Corto?». Lord Rowley esperó a que el sirviente saliera para contestar. «He venido de Tánger, solo con el fin de planear tu futuro». «¿Estabas en Tánger? Me preguntaba dónde vivirías». «Pasé allí el invierno, pero ahora que ya no hace tanto frío pienso ir a Grecia». «Oh, papá, llévame contigo», rogó Darcy. «He aprendido un poco de griego y sería bueno para mi educación practicar». «Tu educación ya debe estar completa». «Claro que sí. Llévame contigo, papá. Si supieras cómo he contado los meses, los días y las horas que faltaban para que estuviéramos juntos de nuevo». Los ojos de Lord Rowley tenían en aquellos momentos una expresión suave que pocas mujeres lograban provocar. A los 50 años parecía 10 años más joven y era además sumamente apuesto, pero su atractivo no residía en ello únicamente. Era el brillo de sus maliciosos ojos, su sonrisa irónica, su actitud despreocupada, lo que lo convertía en un seductor irresistible. Tomó un sorbo de champán y dijo: «Siento contrariarte, cariño, porque mis planes para ti son muy diferentes. Tal vez no lo creas, pero pienso en ti, no en mí, Darcy». Mirándolo ansiosa, preguntó con voz débil: «¿Quieres decir que no me deseas a tu lado, papá?». «Pronto cumpliré 18 años y no puedo permanecer más tiempo en el internado». «¿Cómo puedes creer que no te deseo conmigo? Es lo que más me gustaría, pero insisto en que debo pensar en ti. Si piensas en mí, déjame estar a tu lado. Bien sabes que no interferiré en nada de lo que hagas. Jamás lo hice». «Entonces eras una niña, y ahora, escúchame, Darcy, porque es importante». Lord Rowley se sentó junto a su hija, y ella notó que escogía las palabras cuidadosamente antes de proseguir diciendo:
Amé a tu madre más de lo que he amado a nadie en la vida. No solo era la mujer más bella que he conocido, sino también la más inteligente. Su voz tenía un matiz de amargura al continuar. Si ella hubiera vivido, el terrible Rowley jamás habría existido. Pero murió y jamás he permitido que ninguna otra ocupe su lugar. ¿Por eso no volviste a casarte, papá? Por eso y porque jamás he encontrado a una mujer parecida a tu madre, excepto tú. Me alegra parecerme a ella. Porque eres como ella y te quiero, hija mía. Debo brindarte la clase de futuro que tu madre habría deseado que tuvieras. Mamá te amaba y por lo tanto desearía que yo estuviera contigo. Lord Rowley negó con la cabeza, y Darcy sintió que el alma se le caía a los pies. Camino de París estaba segura de que aquel era el principio de la vida que añoraba, una vida llena de color y emoción, diversión y risas como cuando era niña. He decidido que no se te relacione para nada conmigo, dijo su padre, así que tendrás una nueva identidad y te abrirás camino en el mundo al que perteneces, sin llevar el estigma de ser mi hija. No lo considero un estigma, protestó indignada Darcy. Cariño, no soy tonto. Sé con exactitud lo que piensa de mí la gente. Y aunque me divierte, y te juro que no me importa lo más mínimo, sé que destruiría tus oportunidades y te causaría daño de 1000 maneras diferentes, lo que no soporto ni pensarlo. Entonces no lo pienses. No me harás ningún daño, papá. Sé lo que la gente dice de ti, pero creo que es por envidia, porque haces lo que quieres. Y estoy segura de que tus amistades serían buenas conmigo, como cuando era pequeña. Mis amistades lo serían, pero el hecho de que eres hija mía, se te cerrarían las puertas de las casas donde deseo que seas invitada y que deben abrírsete por nacimiento. No son importantes. Son casas donde se aceptaba a tu madre, y tú tienes el mismo derecho, siempre y cuando no se te relacione con el terrible Rowley. Como sabes, los pecados de los padres caen sobre los hijos. La voz de Lord Rowley era tan seria que Darcy no discutió más, solo preguntó: ¿Qué deseas que haga, papá? Dentro de 3 semanas, cuando termines tu educación, te reunirás con la marquesa de Violac, aquí en su casa de París. ¿Quién es la marquesa? Darcy estaba muy pálida porque las palabras de su padre le habían causado un fuerte impacto emocional, pero mantuvo el control sobre sí misma. La marquesa de Violac es alguien en que puedes confiar. Será la única persona en tu nueva vida que conozca tu verdadera identidad. Lord Rowley hizo una pausa y añadió: Se trata de una antigua amiga mía, viuda de un embajador de Francia en la corte de Inglaterra. Conoce a toda la gente importante de Londres y no se me ocurre nadie mejor para presentarte como debutante en la sociedad inglesa. Supongo que la marquesa tiene una buena razón para llevar a cabo esa tarea. Lord Rowley sonrió. Nuestras mentes funcionan igual. Por lo tanto, no necesito decirte que su marido, el embajador, era un hombre muy derrochador. Ya suponía que esa era la explicación. Continúa, papá. Durante mucho tiempo me pregunté cómo podría lograr que cobraras importancia sin utilizar tu propio título, porque deseo que hagas tu presentación social en Inglaterra. ¿Y qué decidiste? Encontré la oportunidad hace un año, al comprarle a un francés que tenía problemas económicos, una pequeña isla en la costa oeste de Francia. En el mapa no es más grande que una cabeza de alfiler, pero su antiguo dueño tiene el derecho de los títulos del conde de Suez, concedido en tiempos del Sacro Imperio Romano, hace más de 500 años. Lord Rowley se percató por la expresión de Darcy de que ya sabía cómo terminaría su explicación. Por lo tanto, continuó, serás la condesa de Suez. Te aseguro que no es un título con problemas. El conde, que era el último de la familia, tenía más de 70 años cuando lo conocí y murió el mes pasado. Eso te resultó muy conveniente, ¿no, papá?, comentó Darcy irónicamente. Siempre he tenido suerte y la verdad, eso es algo que esperaba que sucediera antes que necesitara usar el título. Así que ahora seré francesa. Solo en parte. Para el mundo, tu padre será medio francés y tu madre inglesa. Te he conseguido un respetable árbol genealógico, lo cual muestra que los Grayson, una familia que parece haber dejado de existir desde mediados de este siglo, fueron ennoblecidos en el reinado de Carlos II. Pese a su estado de ánimo, Darcy no pudo menos que echarse a reír.
Oh, papá, eres incorregible. ¿Cómo pudiste urdir algo tan fantástico y tan increíble? Por el contrario, creo que es muy sencillo y convincente. He analizado mi plan hasta el último detalle y te aseguro que quien intente descifrarlo habrá de ser un mago para ello. Todo es absurdo, papá, pero a la vez estoy emocionada, conmovida de que pienses en mí. El problema es que no deseo ser una debutante apegada a las conveniencias, presentar mis respetos a la reina y no moverme de los mejores círculos sociales. Solo deseo estar contigo. Sonriendo nostálgica, añadió: no se me ocurre nada más maravilloso que oírte decir: ya estoy harto de este lugar, nos vamos mañana mismo. Y que todo el mundo empiece a hacer maletas, sin saber si su destino será un oasis en el Sahara o una piazza veneciana. Cesa de tentarme. Como todas las mujeres, deseas la manzana prohibida. No, cariño. Un día, aunque ahora no lo pienses así, me agradecerás que, por primera vez, lo admito, me comporte como debe hacerlo un padre. ¿Y para eso me haces desdichada?, se quejó Darcia. Oh, papá, nos divertiremos tanto juntos, y yo te quiero tanto. Y porque me quieres harás lo que te he dicho, ¿verdad? Hablaba con tal firmeza Lord Rowley que Darcia comprendió que luchaba contra la tentación de ceder. Siempre había sabido que desempeñaba en su vida un papel que ninguna otra mujer podía cubrir y que estaba más cerca que nadie de su corazón. Mientras titubeaba, preguntándose si debía abrazarlo e insistir con ruegos o razones contra él, con calma e inteligencia, su padre se puso de pie y la condujo ante un espejo. Al verse allí, Darcia no pudo evitar darse cuenta de que formaban una pareja muy atractiva. A ella se le veía muy pequeña junto a su padre, mas tenían un parecido innegable, aunque por supuesto Darcia poseía una juvenil espiritualidad y una mirada inocente que faltaba en Lord Rowley. Mírate, le dijo. Eres hermosa, Dacia, y sería un crimen que no estoy dispuesto a cometer, permitir que desperdiciaras esa belleza en el tipo de vida que yo llevo, una vida completamente inadecuada para ti. ¿Y si yo no lo pienso así?, quiso protestar Darcia, pero su padre le puso un dedo sobre los labios. Porque me quieres harás lo que yo deseo, y porque te quiero te alejaré de mi vida, al menos hasta que me necesites por una razón muy diferente a la que sugieres ahora. Ella comprendió lo que quería decir y suspiró profundamente. Realmente debo hacerlo, papá. Debes, porque aunque finjamos lo contrario, ambos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por un momento sus ojos se encontraron en el espejo, y pareció que ambos libraban una batalla silenciosa. Ganó su padre inevitablemente, y ella suspiró con amargura al ver que debía rendirse. No tuvo que hablar. Lord Rowley adivinó por instinto que su hija deponía las armas. Le rodeó los hombros con su brazo. Y ahora, divirtámonos locamente hasta que hayas de volver al convento. Fin del capítulo 1 de esta novela, La mansión del amor, de Bárbara Cartland. Espero que les haya gustado este primer capítulo, aunque aún no se ve todavía si va a estar muy interesante o más o menos. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.